Mientras Francisco Antonio de Sela, conductor de la primera sublevación en Tacna en 1811, seguía preso en una celda en la calle Pescadería, a un costado del Palacio Virreinal, en 1813, una segunda expedición del ejército argentino de la Junta de Buenos Aires, esta vez comandada por el general Manuel Belgrano, regresaba al Alto Perú, buscando hostigar al victorioso ejército real comandado por el maestre de campo José Manuel de Goyeneche. Por segunda vez en Tacna, la ciudad fronteriza con la audiencia de Charcas, se despierta el sentimiento de sublevación, pero esta vez con un definido carácter separatista. Tacna es, en ese momento de la historia, una ciudad geográficamente estratégica para la libertad de los pueblos del Bajo Perú. 5 fueron los actores principales de esta segunda revolución tacneña. Uno de ellos fue Manuel Calderón de la Barca. En 1813 era alcalde del pueblo de San Pedro de Tacna. Otro fue José Gómez, nacido en Tacna en 1872, comerciante que no había participado en el levantamiento conducido por Sela por encontrarse en ese momento en La Paz. En la segunda sublevación, cumplió Gómez el papel de agente de Belgrano, intentando levantar a los habitantes del sur peruano contra el poder español. Los 3 restantes actores principales de la sublevación de Tacna fueron los hermanos Payardel Zagardía. Juan Francisco Payardel, nacido en 1781, se educó en la Escuela Militar de París. Enrique Payardel, nacido en 1785, estudió en la Escuela Politécnica de París, de donde egresó como ingeniero militar y prestó servicio en la Marina Francesa en 1796. El tercer hermano, Antonio Felipe Gaspar, había nacido en 1783. En 1803, tras la muerte del padre, la madre envía a sus hijos a Lima, tras haberse nacionalizado españoles en Cádiz, para que disputen la posesión de un vínculo de mayorazgo por la muerte del abuelo de los hermanos Payardel. Durante esos años, los hermanos se incorporan a las milicias virreinales del Batallón de Patricios del Regimiento Concordia en Moquegua. Entre 1810 y 1813, los 3 hermanos Payardel se convierten a la causa independentista. Hacia principios de 1813, se organiza la segunda expedición del ejército argentino al Alto Perú, bajo el mando del general Belgrano, con el propósito de levantar a las ciudades del sur del virreinato peruano. Los triunfos de ese ejército sobre las armas realistas en Tucumán y Salta en 1812 y 1813 reanimaron las esperanzas de los patriotas peruanos en esa zona del sur del Perú. En agosto de 1813, Juan Francisco Payardel es enviado por el alcalde de Tacna, Calderón de la Barca, y Manuel de Rivero, regidor del Cabildo de Arequipa, a entrevistarse con Manuel Belgrano en el Alto Perú. Habiendo recibido las órdenes del general Belgrano en su cuartel de Vilcapuquio, a mediados de agosto, se alista entonces un plan de insurrección que comprometía también a patriotas de las costas occidentales del Bajo Perú, como del Cusco, Moquegua, Tacna, Arequipa y Tarapacá. En Tacna, el hermano menor, Enrique Payardel, conjuntamente con el primer alcalde, don Manuel Calderón de la Barca, el coronel Carlos García Rivero, el comandante José Gómez y Julián de Peñaranda, diseñan el plan de insurrección. Esta vez, el movimiento ya se considera plenamente separatista y emancipador. Su grito de guerra ya no es por el rey, sino viva la patria y la Junta Suprema de Buenos Aires. Al movimiento se unen vecinos de la cercana Moquegua, entre ellos José Egidio de Barrios, vecino y abogado de esa ciudad. En Arequipa, el regidor don Manuel Rivero, hermano del subdelegado de Tacna, es el principal promotor, habiendo sido nombrado por el general Belgrano comandante general de armas de las costas del Bajo Perú. Enrique parte a Arequipa, en donde acuerda con el capitán de milicias Manuel Rivero y Araníbar que tanto en Tacna como en Arequipa se haga el 28 de septiembre un pronunciamiento de adhesión a la causa patriota. De Arequipa se dirige a Puno, en donde se encontró con su hermano Juan Francisco, que regresaba con las órdenes Belgrano. Y allí regresaron a Tacna. Lamentablemente, alguien había sido testigo de la entrevista de Enrique Payardel con el capitán Rivero y dio aviso a las autoridades españolas. Coincidentemente, el hermano del capitán Rivero, Antonio de Rivero y Araníbar, el subdelegado de Tacna, sospechando que se precipitaba una revolución, decide abandonar Tacna y refugiarse en Arequipa, haciéndose reemplazar con el teniente coronel Francisco Suero. El día 3 de octubre se encuentran reunidos los conjurados,
comandados por el alcalde Calderón de la Barca en la casa del párroco Juan José de la Fuente y Bustamante. Vengo con órdenes expresas del intendente de Tacna, señor Calderón. Ya sabemos que viene usted a reemplazar al subdelegado Rivero y a Aníbar. Y los miembros de este honorable cabildo de Tacna le negamos autoridad para que pueda asumir dicho cargo. Solo una orden de la regencia puede hacerlo. Me importan muy poco las opiniones de un cabildo espurio y sin autoridad real. Ahora dígame, ¿dónde están los oficiales que complotan contra el rey? ¿A quién se refiere usted? A los hermanos Payardel. Usted lo sabe muy bien. Por favor, no juguemos con esto. Aquí nadie juega, coronel. El futuro no es materia de juego. Las consecuencias pueden ser muy graves para usted y para el cabildo si se adhiere una causa de traición y deslealtad, le advierto. Me doy por advertido, coronel. Buenos días. Esa misma noche, los conjurados, en número aproximado de 500, conducidos por Enrique Payardel y José Gómez, y bajo instrucciones expresas del general Belgrano, asaltan el cuartel donde se encuentra la tropa del ejército español y toman prisionero a Suero y a los demás oficiales realistas. Algunos oficiales criollos, como el capitán Santiago Pastrana, se unen a la rebelión. A medianoche, la sublevación controla la ciudad. Los conjurados la recorren, dando vivas al movimiento. ¡Viva la patria! ¡Mueran los realistas! Llevan en manos, agitándolas, las banderas azules y blancas de la revolución. Payardel publica el bando que explica el acto de insurgencia y en él proclama que el pueblo de Tacna ha aclamado su libertad e independencia y que éstas jamás sean holladas por tiranos. Se dedica inmediatamente a contactar a las autoridades de Arica y Moquegua, urgiéndolos a que se unan a la sublevación, y a las de la ciudad de Arequipa les advierte que no tomen medidas contra la sublevación, ya que si lo hacen, pasará cuchillo a los españoles que hay en Tacna. Apenas enteradas de la rebelión, las autoridades realistas en Arequipa organizan un ejército que marche contra los insurgentes, bajo el mando del coronel José García de Santiago. Las demás provincias supuestamente comprometidas desiertan del proyecto revolucionario. El 4 de octubre, Enrique Payardel envía a su hermano Antonio al campamento de Belgrano para que le transmita las noticias de la rebelión y solicitarle ayuda. Lamentablemente, Antonio Payardel encuentra la desolación de un ejército derrotado. El 5 de octubre, Payardel le escribe al primer regidor de Arica conminándolo a que se una al levantamiento. Le ofrece ascenderlo al grado de capitán y entregarle un pago de 2.000 pesos. Manuel de Rivero es detenido en Arequipa y el 7 de octubre se enteran en Tacna de que el 1 de octubre se ha producido la derrota de Manuel Belgrano en Vilcapuquio. Es entonces que Payardel intenta liberar a los esclavos negros para conformar con ellos una columna militar que se incorpore al ejército auxiliar patriota, objetivo que no consigue por la oposición de los propietarios de los esclavos. Durante la semana siguiente, Enrique Payardel organiza un ejército que puede enfrentar a la expedición realista que ha salido en su búsqueda. El día 10 de octubre, bajo la bandera azul y blanca de las tropas de Buenos Aires, que representaba entonces la causa de la independencia americana, se realiza una revista de las fuerzas en la pampa de Caramoille, en donde 2 años antes Cela había hecho lo mismo. El 12 de octubre, parte de Tacna la fuerza patriota hacia Locumba, intentando encontrarse con la expedición realista. El 31 de octubre de 1813, las fuerzas de Payardel se enfrentan en Cañara, cerca de Locumba, a la expedición comandada por García de Santiago. El combate entre los 400 hombres de Payardel y las de las fuerzas realistas salidas de Arequipa dura poco más de media hora. La experiencia, disciplina y buen orden de las tropas realistas se imponen a la inexperiencia de los tacneros. Las fuerzas patriotas son derrotadas y se dispersan. Mueren 6 de sus integrantes y son tomados prisioneros otros 15, entre ellos el comandante Pedro José Rospigliosi. Payardel regresa a Tacna, pero al no recibir órdenes de Belgrano, el 2 de noviembre decide retirarse hacia el Alto Perú. El segundo levantamiento producido en el sur peruano ha sido derrotado, como lo había sido el primero, encabezado por Francisco de Sela.